Reinhard Tristan Eugen Heydrich nació el 7 de marzo de 1904 en la ciudad de Halle. Hijo de un famoso compositor y cantante de ópera, creció en una posición privilegiada, y según quienes lo conocieron en su niñez, siempre fue un niño tímido e introvertido. Sin embargo, también era un joven extremadamente talentoso, capaz de sobresalir en cualquier campo, ya fueran ciencias, artes o cualquier otra disciplina. No solo su talento era notable, físicamente también estaba bendecido. Tenía una complexión saludable con un cuerpo alto y bien desarrollado, lo que le permitió destacar en todo tipo de deportes. En resumen, Reinhard era un prodigio perfecto, lo más cercano al superhombre ideal. Sin embargo, esta perfección venía acompañada de un pequeño problema. No importaba lo que hiciera, ya fuera en sus estudios, en la práctica de algún arte o en deportes, Reinhard acumulaba éxito tras éxito sin ningún esfuerzo aparente. Después de todo, él era perfecto. Todo lo que hacía lo realizaba al 100%, sin ningún defecto, y nada le suponía un inconveniente. Por lo tanto, nunca necesitó dar lo mejor de sí mismo. Debía contenerse constantemente, ya que nunca requería utilizar todo su potencial. Su vida no tenía ninguna clase de problemas, y eso en sí era un problema. Esto causó que Reinhard se convirtiera en un hombre frío y apático, descrito por varias personas como alguien con un corazón de hierro, algo que en el ejército parecería más un halago. Sin embargo, el propio Reinhard lo tomaría más como un insulto, pues muy dentro de su corazón, él tenía un profundo anhelo que él mismo desconocía. Con el tiempo, el propio Reinhard terminaría resignándose. En contra de los deseos de su propio corazón, Reinhard Heydrich se convertiría en un hombre aburrido y apagado por el resto de su vida. Sin embargo, su vida cambiaría el día que conoció a Karl Ernst Kraft, un adivino que pudo predecir con exactitud escalofriante un atentado en contra del Führer. Este misterioso individuo había sido arrestado por sospechas de ser parte del atentado y posteriormente sería interrogado por el propio Reinhard, quien se sintió extrañamente atraído hacia su presencia. Karl era un individuo misterioso, sus palabras eran crípticas, y todo el tiempo parecía saber mucho más de lo que admitía saber. Pero aún así, Reinhard sintió cierta simpatía por él, por lo que lo liberaría de prisión y lo llevaría consigo con la excusa de usar sus habilidades en favor del Tercer Reich. El punto decisivo para la transformación del hombre al que conocemos como Reinhard Heydrich se dio la noche del 25 de diciembre de 1939, en la que en las calles de Berlín estallaría una feroz lucha entre dos asesinos seriales, Wilhelm Ehrenburg y Wolfgang Schreiber. Batalla en la que intervienen varios agentes militares de la zona, quienes no lograron evitar que el conflicto escale a más. Debido a esto, el propio Reinhard decide intervenir en la batalla con el fin de disuadir a todas las partes. Sin embargo, es en este preciso momento en el que Karl Kraft aparece y decide tener una pequeña charla con Reinhard, charla que cambiaría no solo la vida del superhombre, sino de todo el universo. Dime, ¿acaso ha habido alguna ocasión en toda tu vida en la que hayas dado todo de ti? ¿Ha habido algún momento en el que hayas usado todo lo que tenías y que hayas llevado tu cuerpo y alma hasta el límite? Por supuesto que no. Después de todo, un león no usa sus garras y colmillos para romper un huevo, ni un halcón usa sus alas para alcanzar un gusano que se arrastra por el suelo. Tú nunca has usado todo tu potencial, porque temes que al hacerlo, el mundo se destruirá. Después de todo, para ti, todo lo que te rodea es tan frágil. ¿El mundo se destruirá? Eso era absurdo. Sonaba más como la fantasía de un niño más que el razonamiento lógico de un adulto. Después de todo, Reinhard era solamente un ser humano, común y corriente, ¿verdad? ¿En realidad Reinhard se veía a sí mismo como un ser humano? ¿En realidad podía argumentar que sentía, veía y percibía el mundo de la misma manera que todos? No, para nada. Para Reinhard, todo lo que existía se sentía tan distante. Lo único que en realidad quería era alcanzarlo todo y sujetarlo con fuerza entre sus brazos. Pero si hacía eso, irremediablemente haría que se destruyera. ¡Cuánta crueldad! ¡Cuánta tristeza! ¿Es que acaso el hombre conocido como Reinhard Heydrich era incapaz de amar? No. Él era capaz de amar.
De hecho, él lo amaba todo y a todos en este universo. Entonces, ¿por qué no podía evitar destruirlo todo? La respuesta era sencilla, y es que su amor era destrucción. Su gentil y cariñoso toque reduciría todo lo que intentara acariciar a cenizas. Pero eso no era algo necesariamente malo. ¿Era cruel? ¿Quién determinaba eso? ¿El mundo? ¿Los humanos? ¿Dios? Pues Reinhardt no era ninguno de los anteriores. Él era un ser fundamentalmente distinto a todo en la creación, y por ende, no tenía ninguna razón para regirse por las reglas del mundo. No, él crearía sus propias reglas. Fue en ese momento cuando decidió dejar de contenerse, y fue en ese momento que Reinhard Heydrich se convirtió en la bestia dorada. Si su amor destruiría todo el universo, pues que así sea. Él abrazará con todas sus fuerzas la existencia hasta que ésta sea reducida a nada, pero ni eso lo dejará satisfecho. Hacerlo una y otra vez, extender sus brazos por la vastedad del universo y destruirlo todo por la eternidad. Ese era el deseo que albergaba en lo más profundo de su corazón, pero el mundo como existía actualmente era tan limitado que lo sofocaba. Por eso, con la ayuda de Karl Kraft, trazaría un plan con el objetivo de crear su mundo anhelado, un nuevo cielo, y para eso debía derribar a Dios de su trono divino. Reinhardt desaparecería del ojo público por un par de años, y no se volvería a saber de él hasta 1945, durante la invasión de Berlín, donde su voz resonó por toda la ciudad, lanzando un discurso ante sus compatriotas, quienes estaban siendo ahogados en la desesperación de la derrota absoluta, condenados a ser castigados y olvidados para siempre. Aquí, Reinhardt les ofreció a cada ciudadano y soldado alemán en Berlín una promesa, una victoria absoluta, y él solamente les pidió una cosa a cambio: sus almas. Esa noche, miles de personas fueron ofrecidas como sacrificios para Reinhardt, convirtiéndose en los ladrillos de su castillo, desde donde él pronto reinará el nuevo paraíso. Y para poder derrotar a Dios, Reinhardt necesitaba de sus colmillos y garras. Estos serían los miembros de su legión, la Orden de la Mesa Redonda de Obsidiana, o LDO para los compas. Sus seguidores más leales y fuertes, quienes se dedicarían a incrementar el poder de su amo. Sin embargo, ni siquiera eso era suficiente para el ambicioso Reinhardt, quien deseaba subyugar el trono universal, pues para eso necesitaba alcanzar el más alto nivel de existencia, trascendiendo la realidad misma, y para eso necesitaba un rival, un enemigo a su altura, el cual, al enfrentarlo, obligaría a Reinhardt a ascender al rango divino, y este rival tendría que aparecer dentro de 60 años. Su nombre sería Zaratustra. Hasta entonces, Reinhardt tendría que aguardar dentro de su castillo la llegada del día del juicio final. Y ese día llegaría el 25 de diciembre de 2006, donde Reinhardt finalmente se enfrentaría a Ren Fujin, el hijo bastardo de Karl Kraft y portador del título de Zaratustra, el enemigo prometido. Ren demostró ser mucho más que un oponente digno de reconocimiento, siendo el único ser que fue capaz de llevar a Reinhardt hasta el límite durante su enfrentamiento. Por primera vez en años, Reinhardt sentía la emoción de la batalla. Finalmente, encontraba un obstáculo que no podía superar fácilmente. Por primera vez, Reinhardt era desafiado y se sentía en plena libertad de usar todo su poder. No solo eso. Reinhardt no solo fue llevado hasta el límite, sino que se vio obligado a superar sus propios límites. Un obstáculo tan difícil que parece imposible de superar era algo que cualquiera vería negativamente, pero no era el caso de la bestia dorada, quien llevaba esperando esto desde el momento en el que fue concebido. Un rival con el que puede usar toda su fuerza. El júbilo dentro de su corazón desbordó hacia el exterior, materializándose en su forma más pura y emanando hacia el exterior, convirtiendo su anhelo en una ley que pintó todo el universo. Finalmente, el deseo de Reinhard Heydrich se volvió real ante sus ojos. Finalmente, el paraíso de sangre, fuego y acero se manifestaba en la realidad, en forma de su propia emanación, Dies Irae, un universo manchado de violencia, donde todos los seres vivos son convertidos en berserkers inmortales que se destruirían eternamente. Esta era la verdadera forma de Reinhard Heydrich, un ser que representaba la guerra y el conflicto en su forma más pura y bella.
Después de todo, la auténtica victoria solo se podía alcanzar al derribar al más grande de todos los obstáculos. Por eso es que Reinhardt creía que la guerra era el único camino, porque la destrucción absoluta de un oponente definitivo simbolizaba la victoria absoluta y definitiva. La bestia dorada finalmente era libre de las cadenas del mundo, libre para amar y destruir toda la creación. Finalmente, Reinhardt se sentía vivo. En ese momento, el corazón de Reinhardt solamente albergaba amor y gratitud hacia sus subordinados, quienes marcharon fielmente detrás de él hasta el final del camino, hacia su amigo Karl Kraft, el gran artífice de este momento, y hacia Zaratustra, el rival que hizo posible todo esto y que finalmente terminaría con el reinado del monarca de la destrucción, cortando su cuello con la hoja de la guillotina. Pero ni siquiera en sus últimos momentos, tras haber sido derrotado, Reinhardt albergó algún sentimiento dentro de su alma que no fuera amor. Aun si la victoria lo había eludido, él estaba satisfecho con este resultado. Incluso, el mero hecho de que él fue capaz de liberar todo de sí, tanto su fuerza como sus emociones, hace de esto una victoria para él, sin importar el resultado de su duelo. No me arrepiento de nada, y preferiría que no muestres ningún tipo de arrepentimiento tampoco. La fuerza responsable de mi caída debe ser la mayor de todas. Dicho esto, Sieg Heil.